Hay momentos en la vida en los que el dolor físico no es nada comparado con el dolor del alma. Y esa Navidad, cuando crucé la puerta de nuestra casa con el brazo derecho envuelto en un yeso blanco, sostenido por un cabestrillo azul que me cortaba el cuello, y escuché la risa de mi esposo, esa risa fría, burlona, despectiva, supe que algo dentro de mí se había roto para siempre. Pero no era solo mi brazo, era mi corazón, mi dignidad y esa última esperanza tonta que aún guardaba de que algún día él volvería a ser el hombre del que me enamoré. Esa noche, mientras todos brindaban y sonreían alrededor del árbol de Navidad, yo sostuve mi brazo roto y mi alma destrozada, sin imaginar que esa sería la última vez que permitiría que alguien me hiciera sentir pequeña. Pero antes de seguir, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber dónde llegan nuestras historias. Todavía no puedo creer todo lo que viví, y compartir esto contigo me ayuda a sanar cada día un poco más. Me llamo Camila, tengo 42 años y durante 19 años fui la esposa perfecta, o al menos eso intenté ser. Conocí a Roberto cuando yo tenía 23 años, recién graduada de la universidad, con un título en administración que nunca usé. Él era mayor que yo, 32 entonces, un hombre de negocios exitoso, dueño de una empresa de construcción que heredó de su padre. Era carismático, seguro de sí mismo, y cuando me miraba, sentía que era la mujer más especial del mundo. Durante los primeros años, lo fue todo para mí. Me cortejó con flores, cenas elegantes, viajes sorpresa. Me prometió una vida llena de amor, estabilidad y respeto. Y yo, ingenua y enamorada, le creí cada palabra. Nos conocimos en una exposición de arte en el centro de la ciudad. Yo había ido con una amiga de la universidad, más por compromiso que por interés real. Recuerdo que llevaba un vestido azul marino, sencillo pero elegante, y el cabello recogido en un moño bajo. Roberto estaba frente a una pintura abstracta, con una copa de vino en la mano, y cuando nuestros ojos se encontraron, sonrió de una manera que hizo que mi corazón se acelerara. Se acercó con esa seguridad que solo tienen los hombres acostumbrados a conseguir lo que quieren. Me preguntó qué opinaba de la obra. Yo, nerviosa, dije algo sobre los colores y la composición. Él se rió, no de forma cruel como lo haría años después, sino con genuina diversión, y dijo que encontraba refrescante mi honestidad en un lugar lleno de pretensiones. Hablamos durante horas esa noche. Me contó sobre su empresa, sobre sus sueños de expandirse a otras ciudades, sobre cómo había perdido a su padre hace apenas un año y cómo estaba luchando por mantener el legado familiar. Yo le hablé de mis propios sueños, de cómo quería trabajar en recursos humanos, ayudar a las personas a encontrar su lugar en el mundo laboral. Él parecía fascinado con cada palabra que salía de mi boca. Cuando terminó la exposición, me pidió mi número. Y así comenzó todo. Los primeros meses fueron como un cuento de hadas. Roberto me llevaba a restaurantes donde yo nunca había estado, me presentaba a personas importantes, me hacía sentir como si fuera alguien especial. Me enviaba flores a la oficina donde yo trabajaba como asistente administrativa, rosas rojas con tarjetas que decían cosas como «Eres la mujer más hermosa que he conocido» o «No puedo dejar de pensar en ti». Mis compañeras de trabajo me envidiaban. Todas decían que había encontrado al hombre perfecto. A los 6 meses me pidió que me mudara con él. Yo dudé al principio. Mi madre siempre me había enseñado que las mujeres decentes no vivían con un hombre antes del matrimonio. Pero Roberto fue persuasivo. Me dijo que quería despertarse cada mañana a mi lado, que la vida era muy corta para perder tiempo en convenciones sociales absurdas. Y yo, enamorada hasta los huesos, acepté. Vivir con él fue maravilloso al principio. Su casa, nuestra casa ahora, era enorme, con jardines bien cuidados y una piscina que brillaba bajo el sol. Yo seguía trabajando, pero Roberto comenzó a sugerir que tal vez no necesitaba hacerlo. Mi amor, me decía mientras me abrazaba por la espalda en la cocina, yo gano suficiente para los dos. Podrías quedarte en casa, hacer las cosas que realmente te gustan. En ese momento me pareció romántico, un gesto de generosidad. No vi la trampa que se estaba tejiendo. Nos casamos 1 año después de conocernos. La boda fue exactamente como yo la había soñado desde niña. Una ceremonia en la hacienda de sus padres,
con más de 200 invitados, un vestido de diseñador que Roberto insistió en pagar y una luna de miel en París. Recuerdo estar parada frente al espejo la mañana de la boda, mirando mi reflejo en ese vestido blanco que brillaba como si tuviera diamantes cosidos en cada puntada, y pensar que era la mujer más afortunada del mundo. Don Ernesto, el padre de Roberto, ya había fallecido, pero Estela, su madre, estaba ahí, impecable con su vestido color champagne y sus perlas. Me había tratado con cortesía desde el principio, pero siempre sentí una cierta distancia, como si estuviera evaluándome constantemente y nunca terminara de aprobar lo que veía. Durante los preparativos de la boda, me hizo varios comentarios sobre cómo debía comportarme como la esposa de Roberto, sobre la importancia de mantener las apariencias, de ser una buena anfitriona, de nunca contradecir a mi esposo en público. Yo asentía a todo, creyendo que solo quería ayudarme a integrarme a su familia. La ceremonia fue hermosa. Roberto lloró cuando me vio caminar hacia el altar del brazo de mi padre. En sus votos, prometió amarme y protegerme todos los días de su vida. Yo le creí. Dios mío, ¿cómo le creí? Los primeros 5 años de matrimonio fueron genuinamente felices. Dejé mi trabajo poco después de la boda, convencida por Roberto de que era mejor así. Mateo nació cuando yo tenía 25 años. El embarazo fue difícil, con náuseas constantes y complicaciones que me obligaron a guardar reposo durante los últimos 3 meses. Roberto fue atento durante ese tiempo, me traía lo que se me antojaba, me acompañaba a todas las citas médicas, leía libros sobre paternidad. Cuando nació Mateo, una madrugada lluviosa de octubre, y Roberto sostuvo a nuestro hijo por primera vez, las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Es perfecto», susurró. «Nos diste un hijo perfecto, mi amor». Ser madre me transformó completamente. Descubrí en mí una capacidad de amar que no sabía que existía. Mateo era un bebé tranquilo, de ojos grandes y oscuros como los de su padre. Pasaba horas mirándolo dormir, maravillada de que ese pequeño ser hubiera salido de mí. Roberto también estaba encantado con su hijo, aunque pasaba cada vez más tiempo en el trabajo. «Tengo que trabajar duro para darles lo mejor», me decía cuando yo me quejaba de que casi no lo veía. Valentina llegó 2 años después. Mi embarazo con ella fue completamente diferente, sin complicaciones, y ella nació en apenas 3 horas, como si tuviera prisa por conocer el mundo. Era una bebé risueña, de mejillas gorditas y cabello negro azabache. Con 2 niños pequeños, mi vida se convirtió en un torbellino de pañales, biberones, canciones de cuna y noches sin dormir. Pero era feliz, realmente feliz. Roberto era un buen padre en esos primeros años. Jugaba con Mateo, le leía cuentos antes de dormir, cargaba a Valentina durante horas cuando ella no paraba de llorar. Teníamos cenas familiares, salidas al parque los domingos, vacaciones en la playa cada verano. Desde afuera éramos la familia perfecta, y durante un tiempo lo fuimos. Pero algo comenzó a cambiar cuando Valentina cumplió 5 años. Fue gradual, tan sutil que al principio no lo noté. Roberto comenzó a llegar más tarde a casa. Las reuniones de negocios se multiplicaron. Los viajes de trabajo que antes eran ocasionales se volvieron frecuentes. Cuando le preguntaba, siempre tenía una explicación lógica. La empresa estaba creciendo, había nuevos proyectos, tenía que supervisar personalmente las obras. Yo no tenía motivos para dudar, o eso me decía a mí misma. Empecé a notar cambios en su comportamiento. Se volvió más crítico conmigo. Si la casa no estaba impecable cuando llegaba, hacía comentarios. Si la cena no era de su agrado, fruncía el ceño. Si yo estaba cansada y no tenía ganas de mantener una conversación elaborada, decía que me había vuelto aburrida. Al principio pensé que era el estrés del trabajo. Trataba de ser más comprensiva, de hacer todo perfecto para que cuando llegara a casa encontrara paz. Pero nada de lo que hacía parecía suficiente. La casa nunca estaba suficientemente limpia. La comida nunca estaba suficientemente buena. Yo nunca estaba suficientemente arreglada, suficientemente interesante, suficientemente nada. Los cumplidos que antes fluían naturalmente de sus labios desaparecieron. En su lugar, llegaron las críticas, primero veladas, luego directas. «Te has descuidado», me dijo una noche mientras yo me preparaba para dormir. Me miré en el espejo y vi lo que él veía.
Una mujer de 32 años con algunas libras de más por los embarazos, ojeras por las noches de insomnio cuidando a los niños, cabello que ya no brillaba como antes porque ya no tenía tiempo para tratamientos de salón. Me sentí fea, inadecuada. Prometí hacer ejercicio, comer mejor, cuidarme más, pero incluso cuando bajé de peso, cuando volví a arreglarme como antes, no fue suficiente. Fue entonces cuando comencé a sospechar que había otra mujer. Las señales estaban ahí, tan obvias, que me pregunto cómo pude ignorarlas tanto tiempo. El olor a un perfume diferente en sus camisas, perfume caro, sofisticado, nada que yo usara, los mensajes de texto que él leía con una sonrisa y luego borraba inmediatamente, las llamadas que tomaba en otra habitación, hablando en voz baja, los regalos que yo encontraba recibos de compra en sus bolsillos, joyería cara que nunca me llegó a mí. Una noche reuní el valor para preguntarle directamente. Era un viernes, los niños ya estaban dormidos. Roberto acababa de llegar, pasadas las 11 de la noche, diciendo que había estado en una cena de negocios, pero olía a perfume de mujer y tenía una mancha de lápiz labial en el cuello de su camisa. Me planté frente a él en la cocina, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. «Roberto», dije con voz temblorosa, «¿hay alguien más?» Su reacción fue inmediata y violenta. No físicamente, todavía no, pero sus palabras fueron como puñetazos. Explotó. Me gritó que era una paranoica, una celosa patológica, que estaba inventando problemas donde no los había. Me dijo que estaba loca, que necesitaba ayuda psiquiátrica. Me acusó de no confiar en él después de todo lo que había hecho por mí, de todo lo que me había dado. Te di una casa, te di hijos, te di una vida cómoda, gritaba, mientras yo me encogía cada vez más. ¿Y así me lo pagas? Con acusaciones absurdas, terminé pidiéndole perdón. Entre lágrimas le rogué que me perdonara por dudar de él. Me sentí culpable, avergonzada de mis sospechas. Él se fue a dormir sin decir más nada, dejándome en la cocina llorando en silencio para que los niños no me escucharan. Esa noche dormí en el sofá de la sala, no porque él me lo pidiera, sino porque no podía estar cerca de alguien que me había hecho sentir tan pequeña, tan insignificante. Después de esa confrontación, las cosas empeoraron drásticamente. Roberto se volvió más distante, más frío. Los insultos comenzaron a ser parte de nuestras conversaciones diarias. Ya no me llamaba por mi nombre. Era la inútil, la mantenida, la que no hace nada más que gastar mi dinero. Cada palabra era una daga que se clavaba más profundo en mi autoestima ya destrozada. Dejé de salir con mis amigas. Primero porque Roberto se molestaba cada vez que yo quería hacer planes. Decía que estaba descuidando mi familia, que era una egoísta por querer tiempo para mí cuando él trabajaba tanto. Luego porque me daba vergüenza que me vieran así, con los ojos siempre rojos de tanto llorar, con la sonrisa forzada que ya no engañaba a nadie. Mis amigas dejaron de invitarme. No las culpo. ¿Quién quiere estar cerca de alguien que se ha convertido en una sombra de lo que fue? Mi familia vivía en otra ciudad. Mi madre había fallecido de cáncer 2 años después de que yo me casara. Mi padre se volvió a casar poco después y se mudó al norte. Clara, mi hermana menor, vivía en Monterrey con su esposo y sus 2 hijas. Hablábamos por teléfono de vez en cuando, pero yo siempre le mentía. Le decía que todo estaba bien, que éramos felices, que Roberto era un buen esposo. No sé si me creía o solo decidía no presionar porque sabía que yo no estaba lista para enfrentar la verdad. Los niños comenzaron a notar el cambio en la atmósfera de nuestra casa. Mateo, que entonces tenía 11 años, se volvió callado, cauteloso. Dejó de traer amigos a casa, algo que antes hacía todo el tiempo. Valentina, mi dulce niña de 9 años, desarrolló ansiedad. Comenzó a morderse las uñas hasta hacerlas sangrar, a tener pesadillas, a llorar por cualquier cosa. Su maestra me llamó un día para decirme que estaba preocupada por ella, que había notado cambios en su comportamiento. Yo inventé excusas. Dije que estaba pasando por una fase difícil, que todo estaría bien, pero nada estaba bien. Nada había estado bien en mucho tiempo. La violencia física comenzó 2 años antes de esa Navidad terrible. Fue algo pequeño al principio, algo que él pudo justificar como un accidente. Habíamos discutido sobre dinero. Yo había comprado ropa nueva para los niños porque la que tenían
Ya les quedaba chica. Roberto se enfureció, dijo que era una derrochadora, que gastaba su dinero como si él fuera un banco. La discusión escaló. Él gritaba, yo lloraba. En un momento, cuando intenté salir de la habitación, porque no soportaba más sus gritos, él me agarró del brazo para detenerme, pero lo hizo con tanta fuerza, con tanta rabia, que me empujó. Perdí el equilibrio y caí contra la mesa del comedor, golpeándome el hombro izquierdo con la esquina de madera. El dolor fue instantáneo y agudo. Me quedé en el suelo, sosteniendo mi hombro, tratando de respirar. Mateo y Valentina estaban en la sala y vinieron corriendo al escuchar el golpe. Roberto se quedó parado ahí por un momento mirándome. Vi un destello de algo en sus ojos, tal vez remordimiento, tal vez miedo de haber ido demasiado lejos. Pero luego su expresión cambió. Se agachó, me ayudó a levantarme con una gentileza que contrastaba violentamente con lo que acababa de pasar. Perdón, mi amor, dijo frente a los niños. No fue mi intención, estaba alterado. ¿Estás bien? Yo asentí, aunque el hombro me palpitaba. Me revisó, movió mi brazo para asegurarse de que no hubiera nada roto. Los niños nos miraban con ojos grandes, asustados. Roberto les sonrió. Mamá está bien, solo fue un accidente tonto, vayan a jugar. Y ellos obedecieron, aunque vi en la mirada de Mateo que no estaba convencido. Esa noche Roberto fue el esposo perfecto. Me trajo hielo para el hombro, me preparó té, me abrazó en la cama. Nunca más, susurró en mi oído. Te juro que nunca más perderé el control así. Te amo, Camila. No sé qué haría sin ti. Y yo, Dios me perdone, lo creí. Quise creerlo. Necesitaba creerlo porque la alternativa era demasiado aterradora de considerar. Pero los accidentes se multiplicaron. Un empujón aquí cuando yo no me movía lo suficientemente rápido. Un jalón de cabello allá cuando decía algo que no le gustaba. Una bofetada que él juró que solo fue un manotazo sin intención de lastimarme. Cada vez había una disculpa, cada vez había una explicación, cada vez había una promesa de que no volvería a pasar. Y cada vez yo lo perdonaba, porque eso es lo que hacen las mujeres que han sido condicionadas toda su vida a creer que mantener una familia unida es su responsabilidad, sin importar el precio que tengan que pagar. Una vez me agarró del brazo con tanta fuerza durante una discusión sobre su tardanza que me dejó moretones en forma de dedos. Fueron 5 marcas oscuras que tardaron 2 semanas en desaparecer. Usé blusas de manga larga, a pesar de que era verano y hacía un calor sofocante. Cuando mi vecina me preguntó si tenía calor, solo sonreí y dije que tenía la piel sensible al sol. Las mentiras se volvieron mi segunda naturaleza. Mentía sobre las marcas en mi cuerpo. Mentía sobre por qué ya no salía con mis amigas. Mentía sobre por qué mi esposo nunca estaba en casa. Mentía sobre por qué mis hijos parecían asustados todo el tiempo. Vivía en una prisión de mentiras. Y el carcelero era el hombre que una vez juró protegerme. Intenté hablar con Estela, mi suegra, en una ocasión. Fue durante un almuerzo familiar en su casa, cuando Roberto estaba afuera fumando un cigarro. Me acerqué a ella en la cocina mientras preparaba café. Estela, comencé con voz vacilante. Necesito hablar contigo sobre Roberto. Él últimamente ha estado muy difícil. Ella no me dejó terminar. Me interrumpió con una mano levantada y una expresión que no admitía réplica. Los matrimonios pasan por crisis, Camila, dijo con voz fría. Roberto es un hombre trabajador, estresado. Tu trabajo es apoyarlo, no quejarte. Luego añadió algo que nunca olvidaré. Los trapos sucios se lavan en casa. Una buena esposa no anda difamando a su marido. Me quedé helada. Entendí en ese momento que no tendría apoyo de su familia, que para ellos mantener las apariencias era más importante que mi bienestar. Y entonces llegó el 22 de diciembre, el día que cambiaría todo. Faltaban 3 días para Navidad. Yo había pasado toda la mañana decorando la casa, preparando galletas con los niños, tratando de crear un ambiente festivo, a pesar de la tensión que se respiraba en cada rincón. Roberto llegó temprano ese día, algo inusual. Venía de mal humor. Entró como una tormenta, tirando las llaves sobre la mesa, maldiciendo por algo relacionado con el trabajo. Yo estaba en la cocina, terminando de preparar la cena. Mateo y Valentina estaban en sus habitaciones haciendo tarea.
Roberto entró exigiendo que le sirviera algo de comer inmediatamente. Le dije que la cena estaría lista en 20 minutos. Eso fue suficiente para desatar su furia. Comenzó a gritarme, a decirme que yo era una incompetente, que no servía ni para tener la comida lista cuando él llegaba. Yo intenté calmar la situación. Le dije que podía prepararle algo rápido, un sándwich, lo que quisiera, pero él no quería comida, quería pelea. Se acercó a mí, su rostro a centímetros del mío, sus ojos llenos de un odio que nunca antes había visto con tanta claridad. Me dijo que estaba harto de mí, que yo era una carga, que se arrepentía de haberse casado conmigo. Cada palabra era veneno puro. Intenté alejarme, pero él me agarró del brazo, apretando con fuerza. Le pedí que me soltara, que me estaba haciendo daño, pero eso solo lo enfureció más. Me jaló hacia él y luego me empujó con violencia. Perdí el equilibrio y caí contra el mueble de la cocina, extendiendo instintivamente mi brazo derecho para amortiguar la caída. Escuché el crujido antes de sentir el dolor. Fue un sonido horrible, como cuando se quiebra una rama seca, y luego vino el dolor. Un dolor agudo, penetrante, que me atravesó como un rayo desde la muñeca hasta el hombro. Grité tan fuerte que Mateo y Valentina bajaron corriendo las escaleras. Roberto se quedó parado ahí, mirándome en el suelo, retorciéndome de dolor. No vi arrepentimiento en su rostro. Vi molestia, como si yo fuera una inconveniencia, como si mi sufrimiento fuera un problema que él ahora tenía que resolver. Mateo se arrodilló a mi lado, pálido, con lágrimas en los ojos. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó con voz temblorosa. Valentina lloraba desconsolada abrazando a su hermano. «Tu madre se cayó», dijo Roberto con frialdad. «Es torpe, como siempre». Y sin decir nada más, subió las escaleras dejándome ahí en el suelo, sosteniendo mi brazo que colgaba en un ángulo antinatural. Mateo fue quien llamó a una ambulancia. Mi hijo de 15 años tuvo que ser el adulto en esa situación, porque su padre se negó a ayudar. Los paramédicos llegaron 20 minutos después. Me subieron a la camilla, me hicieron preguntas que yo no podía responder honestamente frente a mis hijos. Dije que me había resbalado, que fue un accidente tonto. Ellos me miraron con esa expresión que reconocía una mentira, pero no insistieron. En el hospital, las radiografías confirmaron lo que ya sabía: fractura de radio y cúbito, la muñeca comprometida. Necesitaba cirugía inmediata. Me operaron esa misma noche. Recuerdo estar en la sala de recuperación, mirando el techo blanco, sintiendo el peso del yeso en mi brazo y un peso aún mayor en mi corazón. Roberto nunca apareció en el hospital, ni siquiera llamó para preguntar cómo estaba. Mateo y Valentina se quedaron conmigo. Mi hijo sostuvo mi mano buena durante horas, sin decir nada, pero su presencia lo decía todo. Valentina se acurrucó en la silla junto a mi cama, agotada de tanto llorar. Verlos así me rompió de una manera que ningún hueso roto podría igualar. Cuando regresé a casa al día siguiente, Roberto actuó como si nada hubiera pasado. Ni siquiera me preguntó cómo me sentía. Solo comentó con tono burlón que esperaba que ahora sí aprendiera a no ser tan torpe. Sus palabras me golpearon más fuerte que el puño de cualquier hombre. Los siguientes días fueron un infierno. Yo no podía hacer nada con el brazo inmovilizado. Cada tarea simple se convertía en un desafío: vestirme, bañarme, cocinar. Mateo y Valentina me ayudaban en todo lo que podían, pero ellos también estaban sufriendo. La casa se llenó de un silencio pesado, interrumpido solo por mis intentos de mantener una fachada de normalidad. Y entonces llegó la Navidad, el 25 de diciembre. Yo había pasado la mañana tratando de envolver regalos con una sola mano, de cocinar la cena tradicional que siempre preparaba, de hacer que ese día fuera especial para mis hijos a pesar de todo. Estaba agotada, física y emocionalmente. El dolor del brazo era constante, pero el dolor del corazón era insoportable. Roberto había salido temprano diciendo que tenía que resolver unos asuntos de trabajo. Por supuesto, trabajo en Navidad. Yo ya sabía que era mentira, que probablemente estaba con esa otra mujer, quien quiera que fuera, pero ya no me importaba. O al menos eso me decía a mí misma. Regresó a las 7 de la noche, justo cuando yo estaba poniendo la mesa. Entró con una botella de whisky en la mano, oliendo a perfume y alcohol. Sus padres llegarían en cualquier momento para la cena.
Yo había invitado también a mi hermana Clara, que había venido desde Monterrey para pasar las fiestas con nosotros. Era la primera vez en meses que tendría a alguien de mi familia cerca. Roberto me miró al pasar, vio mi brazo en el cabestrillo y se rió. Se rió con una carcajada cruel, sarcástica. «Mira nada más», dijo en voz alta, lo suficientemente alta para que Mateo y Valentina escucharan desde la sala. La heroína de la casa con su brazo roto. «¿Ya aprendiste la lección, Camila? ¿O necesitas romperte el otro también?» Sus palabras me paralizaron. Me quedé ahí, parada junto a la mesa, sosteniendo un plato con mi mano buena, sintiendo que el mundo se detenía a mi alrededor. Mateo dejó caer el control remoto y se puso de pie, con los puños apretados. Valentina comenzó a llorar en silencio, y yo solo podía mirar a ese hombre, ese extraño que alguna vez juró amarme, y preguntarme cómo había llegado a esto. «¿Lección?», repetí con voz temblorosa. «¿Qué lección, Roberto?». Él se acercó, su aliento apestando a alcohol, sus ojos inyectados de sangre. «La lección de saber tu lugar, de no ser una estúpida que no puede ni caminar sin caerse, de aprender a ser útil por una vez en tu miserable vida». «Tú la empujaste», dijo Mateo desde la entrada del comedor. Mi hijo estaba ahí, con los puños apretados, con lágrimas de rabia en los ojos. «Tú le rompiste el brazo, y todos lo sabemos, ya no puedes mentir más». Roberto se volvió hacia Mateo con movimientos lentos, deliberados. «¿Qué dijiste?». «Dijiste que era solo una lección», continuó Mateo, su voz temblando pero firme, «que mamá necesitaba aprender. Pero la única lección que aprendimos fue qué clase de hombre eres realmente». Por un momento terrible pensé que Roberto golpearía a nuestro hijo. Dio un paso hacia él levantando la mano, pero entonces sonó el timbre. Los invitados habían llegado. Roberto bajó la mano, ajustó su camisa, se pasó una mano por el cabello y, como encendiendo un interruptor, su expresión cambió. La rabia desapareció, reemplazada por una sonrisa encantadora. Abrió la puerta y ahí estaban Estela y don Ernesto, cargados de regalos envueltos en papel dorado y plateado. Yo me quedé parada junto a la mesa del comedor, con mi brazo roto, con mi corazón destrozado, viendo la representación. Estela entró con su elegancia habitual, vestida de rojo, con sus perlas resplandeciendo bajo las luces del árbol de Navidad. Me miró, vio el yeso, el cabestrillo, y apenas mostró una expresión de preocupación. «Camila, querida», dijo acercándose pero sin abrazarme, como si mi condición fuera contagiosa. «Roberto me contó sobre tu accidente. ¡Qué terrible! Debes tener más cuidado, especialmente a nuestra edad. Ya no somos tan ágiles como antes». Media hora después llegó Clara. La vi a través de la ventana bajándose de un taxi con una maleta pequeña. Corrí a abrir la puerta antes de que ella tocara el timbre. En cuanto nos vimos, su rostro se transformó. Vi el shock en sus ojos cuando registró mi estado. El yeso, el cabestrillo, mi rostro demacrado, las ojeras profundas que ni siquiera el maquillaje podía ocultar. «Camila», susurró, y había tanto dolor en su voz que casi me hizo llorar ahí mismo. Me abrazó con cuidado, evitando mi brazo herido. «Mi amor, ¿qué te han hecho? No fue ¿qué te pasó? Fue ¿qué te han hecho?». Porque Clara sabía, tal vez siempre lo había sabido. La cena fue una tortura silenciosa, todos sentados alrededor de la mesa que yo había puesto con tanto esfuerzo, comiendo la comida que yo había preparado con una sola mano, fingiendo que éramos una familia funcional. Roberto actuaba como el anfitrión perfecto, sirviendo vino, contando historias divertidas sobre su trabajo, haciendo reír a sus padres. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, él me lanzaba esa mirada, esa advertencia silenciosa de que mantuviera mi boca cerrada, de que siguiera actuando. Clara estaba sentada junto a mí, y cada cierto tiempo sentía su mano encontrar la mía debajo de la mesa, dándome pequeños apretones de apoyo. Mateo y Valentina comían en silencio, respondiendo con monosílabos cuando alguien les preguntaba algo. Cuando todos se fueron a la sala después de cenar, Clara me ayudó a recoger la mesa. Cerramos la puerta de la cocina y finalmente pude derrumbarme. Le conté todo: años de abuso emocional, los empujones, los insultos y finalmente el brazo roto. Clara lloró conmigo, me abrazó, me dijo que tenía que salir de ahí, que ella me ayudaría. «No puedo», le dije entre sollozos. «No tengo dinero propio, no tengo trabajo, no tengo nada.
Roberto controla todo. Las cuentas bancarias están a su nombre. La casa es de él. Hasta el auto que manejo es suyo. Si me voy, ¿a dónde iría? ¿Cómo mantendría a mis hijos? Clara me tomó del rostro, obligándome a mirarla a los ojos. Camila, escúchame bien. Esto no es vida. Esto es supervivencia. Y tus hijos están viendo todo. ¿Quieres que Mateo crezca pensando que así se trata a una mujer? ¿Quieres que Valentina crea que esto es lo que debe tolerar de un hombre? Sus palabras me golpearon como un martillo. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Pero el miedo era tan grande, tan paralizante. Había pasado tanto tiempo siendo la mujer sumisa, la esposa obediente, que ya no sabía cómo ser otra cosa. Esa noche, después de que todos se fueran, después de que Mateo y Valentina se durmieran agotados, me senté en la oscuridad de mi habitación y tomé una decisión. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que tenía que salir de ahí, por mí, por mis hijos, porque merecíamos algo mejor que vivir con miedo. Los siguientes días fueron de planificación silenciosa. Clara regresó a Monterrey, pero me llamaba todos los días, ayudándome a buscar opciones. Encontramos un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica en la ciudad. Hablé con una abogada especializada en divorcios y violencia familiar, la doctora Patricia Mendoza. Me explicó mis derechos. Me dijo que aunque Roberto tuviera todo a su nombre, yo tenía derecho a pensión alimenticia, a la custodia de los niños, a una parte de los bienes matrimoniales. Pero necesitaba pruebas, necesitaba evidencia del abuso. Y ahí fue cuando Mateo hizo algo que nunca olvidaré. Mi hijo, mi valiente hijo de 15 años, me mostró su teléfono. Había estado grabando. Desde hacía meses, cada vez que Roberto me gritaba, cada vez que escuchaba una discusión, Mateo grababa. Tenía horas de audio y varios videos. Incluso había grabado aquella noche del 22 de diciembre, cuando Roberto me empujó y yo caí. La calidad no era perfecta, pero se escuchaba todo. Los gritos, el golpe, mi llanto. Lloré cuando vi esas grabaciones. Lloré de dolor por todo lo que habíamos pasado, pero también lloré de alivio. Tenía pruebas, tenía una forma de salir. ¿Por qué hiciste esto?, le pregunté, maravillada y destrozada a la vez por la presencia de ánimo de mi hijo adolescente. Porque sabía que algún día lo necesitaríamos, respondió con una madurez que ningún niño de 15 años debería tener. Investigué en Internet sobre violencia doméstica. Todos los artículos decían que la evidencia era crucial, así que empecé a documentar todo. Pensé que tal vez algún día tendrías el valor de irte, y quería asegurarme de que cuando ese día llegara, tuvieras lo que necesitabas. Lo abracé, llorando sobre su cabello que ya casi alcanzaba mi altura. Mi bebé, mi niño, protegiéndome de la única manera que podía. La abogada revisó el material y me dijo que era suficiente para una orden de alejamiento y para iniciar el proceso de divorcio con causa grave. Comenzamos los trámites en secreto. Yo guardaba los documentos en casa de Clara, quien venía cada semana con alguna excusa para visitarme. Roberto no sospechaba nada. Estaba demasiado ocupado con su amante, con sus negocios, con su vida que no me incluía. Yo había dejado de ser relevante para él hacía tiempo. Solo era la empleada que mantenía su casa, la madre de sus hijos, el objeto sobre el cual descargar su frustración. 2 semanas después de Navidad, llegó el momento. La abogada había conseguido una orden de alejamiento temporal basada en las grabaciones. Un oficial de policía y una trabajadora social llegaron a la casa una mañana cuando Roberto estaba en el trabajo. Me explicaron que tenía que salir de la casa inmediatamente con mis hijos y mis pertenencias esenciales. La orden estipulaba que Roberto no podía acercarse a mí ni a los niños y que no podía entrar a la vivienda hasta que un juez determinara lo contrario. Empaqué rápido. Ropa, documentos importantes, las fotografías de mis hijos cuando eran bebés, las pocas joyas que mi madre me había dejado antes de morir. Mateo y Valentina empacaron sus cosas en silencio, aún procesando lo que estaba pasando. Les había explicado la noche anterior que nos íbamos, que ya no podíamos seguir viviendo así, que mamá finalmente había encontrado el valor para protegerlos. Nos fuimos, nos mudamos temporalmente al refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Era un edificio discreto en las afueras de la ciudad. Su ubicación era confidencial por seguridad. Tenía habitaciones privadas para familias, una cocina comunitaria
una sala de estar con libros y juegos para niños. Nuestra habitación era simple: 2 camas gemelas, un sofá cama, un pequeño baño, paredes pintadas de amarillo suave. No era lujosa, ni remotamente comparable a la casa de la que veníamos, pero era nuestra, y era segura, y por primera vez en años pude respirar profundo sin tener miedo. Esa noche los 3 dormimos juntos en una de las camas, apretados, pero juntos. Valentina se durmió primero, agotada emocionalmente. Mateo se quedó despierto un poco más, su cabeza apoyada en mi hombro bueno. «Mamá», susurró en la oscuridad, «¿crees que papá cambie algún día?» Era una pregunta imposible. «No lo sé, mi amor», respondí con honestidad, «pero lo que sí sé es que nosotros sí podemos cambiar, podemos sanar, podemos aprender a vivir sin miedo». Los días en el refugio se convirtieron en semanas. La rutina era simple pero sanadora. Por las mañanas llevaba a los niños a la escuela desde el refugio. Luego regresaba para sesiones de terapia grupal con otras mujeres. Escuchar sus historias, darme cuenta de que no estaba sola, fue transformador. Había mujeres de todas las edades, de todas las clases sociales. El abuso no discrimina. Las tardes las pasaba en sesiones individuales con una psicóloga llamada doctora Ramírez. Ella me ayudó a entender el ciclo del abuso, a reconocer los patrones que había ignorado durante años. Me ayudó a reconstruir mi autoestima, a recordar quién era yo antes de Roberto. El trauma no desaparece de la noche a la mañana, me explicó en una sesión. Vas a tener días buenos y días malos. Habrá momentos en los que dudes de tu decisión, momentos en los que el miedo te paralice, pero cada día que pasa, cada día que te despiertas en un lugar seguro, estás sanando. Roberto intentó contactarme cientos de veces durante las primeras semanas, llamadas desde números desconocidos, mensajes de texto que oscilaban entre amenazas y súplicas. La doctora Mendoza me instruyó a no responder nada, a documentar todo y a bloquear cada número nuevo que apareciera. El proceso legal avanzaba. Roberto contrató a uno de los abogados más caros de la ciudad, un hombre con reputación de ser agresivo y despiadado. En las audiencias preliminares, su abogado trató de pintarme como inestable, como una esposa vengativa, inventando historias para obtener dinero en el divorcio. Pero teníamos las grabaciones, teníamos los reportes médicos, teníamos el testimonio de Mateo, quien, en una sesión a puerta cerrada con el juez, contó con voz firme y clara todo lo que había presenciado durante años. La audiencia para la orden de alejamiento permanente fue 2 meses después de que saliera de la casa. Me senté en la sala del tribunal con la doctora Mendoza a mi lado, Clara en la fila detrás de mí para apoyo moral. Roberto estaba al otro lado de la sala con su abogado, vestido con un traje caro, el cabello perfectamente peinado, la imagen de un hombre de negocios respetable. Pero cuando nuestros ojos se encontraron a través de la sala, vi algo en su mirada que me heló la sangre. No era arrepentimiento ni tristeza, era rabia pura, odio concentrado. Y supe en ese momento que había tomado la decisión correcta. El juez, una mujer mayor de cabello gris y expresión severa, revisó toda la evidencia, escuchó las grabaciones, vio las fotografías de mis moretones, la radiografía de mi brazo roto, leyó los reportes psicológicos de los niños, y cuando finalmente habló, su voz era firme e inequívoca. «Señor Roberto», dijo mirándolo directamente, «la evidencia presentada en este caso es abrumadora. Durante años, usted sometió a su esposa a abuso verbal, emocional y físico. Aterrorizó a sus propios hijos. Este tribunal no tolerará tal comportamiento». Extendió la orden de alejamiento por 5 años. Roberto no podría acercarse a mí ni a los niños a menos de 300 metros. Las visitas con los niños serían supervisadas en un centro especializado, y solo después de que Roberto completara un programa de manejo de ira de 6 meses. Salí de esa sala del tribunal sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Clara me abrazó, las dos llorando de alivio. El proceso de divorcio tomó 8 meses en total. Fue largo, brutal y emocionalmente agotador, pero la doctora Mendoza era implacable. Presentó evidencia de todo el dinero que Roberto había gastado en su amante, de las propiedades que había intentado esconder. Al final, el juez dictaminó a mi favor en casi todos los puntos. La casa familiar se pondría en venta,
y las ganancias se dividirían en partes iguales. Roberto tendría que pagarme pensión alimenticia durante 5 años, más pensión para los niños hasta que cumplieran 21 años. También se le ordenó pagar todas mis deudas legales y médicas relacionadas con el abuso. Cuando la sentencia de divorcio final fue leída en la corte, sentí un alivio tan profundo que casi me dejó sin aliento. 19 años de mi vida, terminados oficialmente con la firma de un juez en un documento legal, con mi parte de la venta de la casa, más mis ahorros de los primeros meses de trabajo, pude rentar un departamento pequeño para los niños y para mí. No era nada lujoso, 2 habitaciones, una sala comedor combinada, una cocina diminuta, pero tenía ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz y estaba en un vecindario seguro cerca de las escuelas de los niños. El día que nos mudamos, Mateo, Valentina y yo nos sentamos en el suelo de la sala vacía, comiendo pizza directamente de la caja porque aún no teníamos muebles. Valentina, que ahora tenía 13 años, sonreía de verdad por primera vez en mucho tiempo. «Mamá», dijo, «este lugar es perfecto». «Es pequeño», dije mirando las paredes vacías. «Pero es nuestro», agregó Mateo. «Y nadie va a gritar aquí. Nadie va a tener miedo aquí». Los meses se convirtieron en un año. El trabajo en la empresa de mercadotecnia resultó ser exactamente lo que necesitaba. Comencé como coordinadora administrativa, pero mi jefe notó rápidamente que tenía talento para la organización de eventos. Me ascendieron a coordinadora de proyectos con un aumento significativo de salario. Los niños prosperaban. Mateo terminó la preparatoria con honores y consiguió una beca para estudiar Derecho en la universidad. Valentina encontró su pasión en el voleibol, se unió al equipo de la escuela y descubrimos que tenía un talento natural. Yo también estaba sanando. La terapia semanal con la doctora Ramírez se convirtió en quincenal, luego mensual. Aprendí a reconocer los patrones de pensamiento tóxico que el abuso había dejado en mí, a desafiar las voces en mi cabeza que me decían que no era suficiente. Hubo reveses, hubo noches en las que me despertaba de pesadillas, donde Roberto estaba parado junto a mi cama. Hubo días en los que veía a un hombre con complexión similar en la calle y mi corazón se aceleraba con pánico. Pero esos momentos se volvieron menos frecuentes con el tiempo. 18 meses después del divorcio, tomé una decisión que nunca pensé que tomaría. Decidí emprender mi propio negocio. Había ahorrado cuidadosamente mi salario y con eso más un pequeño préstamo que me ayudó Clara, tuve suficiente para el enganche de un local comercial en el centro de la ciudad. Siempre había soñado con tener una cafetería-librería, un espacio donde las personas pudieran refugiarse del mundo por un momento. Durante años, ese sueño había estado enterrado bajo el peso de mi matrimonio. Pero ahora, libre de esa voz, ese sueño resurgió. Le puse al lugar Nuevo Amanecer. El nombre lo sugirió Valentina y fue perfecto. Representaba exactamente lo que el lugar significaba. Un nuevo comienzo, la luz después de la oscuridad. Pasé 3 meses renovando el local. Mateo me ayudaba los fines de semana que venía de la universidad. Valentina eligió los colores para las paredes, tonos cálidos de amarillo y naranja que hacían que el espacio se sintiera como un abrazo. Clara contribuyó con muebles de segunda mano que restauramos juntas. La inauguración fue en un sábado de mayo, casi 2 años después de aquella Navidad terrible. Invité a todos los que habían sido parte de mi viaje, la doctora Mendoza, la doctora Ramírez, las mujeres de mi grupo de terapia. Clara llegó con un ramo de flores tan grande que apenas podía cargarlo. Mateo dio un pequeño discurso, hablando sobre el coraje de su madre. Valentina cortó la cinta inaugural con unas tijeras enormes, riendo mientras posaba para fotografías. Y cuando finalmente abrimos las puertas y los primeros clientes entraron, cuando vi mi espacio lleno de vida y conversación y esperanza, supe que había valido la pena. Cada lágrima, cada noche de miedo, cada momento de duda, había valido la pena para llegar a este momento. Nuevo Amanecer se convirtió en más que una cafetería. Se convirtió en un santuario para mujeres que estaban pasando por lo que yo había pasado. Empecé a reconocerlas. Las mujeres con los ojos cansados, las que se sobresaltaban cuando alguien levantaba la voz, las que usaban mangas largas en pleno verano. Creé un rincón especial en la cafetería. Ahí coloqué folletos de recursos para víctimas de violencia doméstica, números de teléfono de refugios y líneas de ayuda.
información sobre abogadas especializadas. No lo anunciaba, pero quienes lo necesitaban lo encontraban. Una tarde, una mujer joven de unos 25 años se acercó al mostrador. Tenía un moretón mal cubierto con maquillaje en la mejilla. Me pidió un café con voz temblorosa y luego, antes de que pudiera alejarse, me agarró la mano. «Vi los folletos», susurró. «¿De verdad hay ayuda? ¿De verdad se puede salir?». La llevé a una mesa en el rincón más privado. Le serví su café sin cobrarle y le conté mi historia. Le conté lo esencial: el abuso, el brazo roto, la risa cruel, la decisión de irme, la lucha legal, la reconstrucción. «Si yo pude», le dije tomando sus manos temblorosas entre las mías, «tú también puedes. No va a ser fácil. Va a ser probablemente lo más difícil que hagas en tu vida, pero del otro lado hay libertad, hay paz. Hay una vida donde no tienes que tener miedo». Ella lloró y yo lloré con ella. Y cuando se fue esa tarde, llevaba no solo los folletos, sino también mi número de teléfono. Con el tiempo, Nuevo Amanecer desarrolló una reputación. Organicé reuniones mensuales de un grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica. La doctora Ramírez facilitaba las sesiones voluntariamente. Veíamos entre 8 y 15 mujeres cada mes. Compartíamos nuestras historias, nuestros miedos, nuestras victorias. Nos recordábamos unas a otras que no estábamos solas. En una de estas reuniones conocí a Daniel. No era participante, sino el hermano de una de las mujeres del grupo. Había venido a recoger a su hermana y terminó esperando en la cafetería, leyendo un libro de García Márquez. Era profesor de literatura en la universidad local, divorciado, padre de un niño de 10 años. Comenzó a venir los sábados por las mañanas, siempre con un libro diferente. Eventualmente comenzamos a conversar, primero sobre libros, luego sobre nuestras vidas, nuestras historias. Le conté sobre Roberto, sobre los años de abuso, sobre mi salida. Esperaba ver lástima en sus ojos o incomodidad, pero lo que vi fue respeto, admiración incluso. «Eres una de las personas más valientes que he conocido», me dijo simplemente, y la manera en que lo dijo me hizo creerlo un poco más yo misma. Nuestra amistad se desarrolló lentamente, naturalmente. No estaba buscando una relación. Honestamente, la idea de volver a confiar en un hombre me aterraba, pero Daniel era paciente. Nunca presionó, nunca exigió más de lo que yo estaba lista para dar. Pasó un año antes de que aceptara salir con él a algo que pudiera considerarse una cita. Fuimos a un concierto de música clásica en el Teatro Municipal. Me sentí como una adolescente, nerviosa y emocionada. Mateo y Valentina me ayudaron a elegir qué ponerme, riendo de mis nervios, pero claramente felices de verme abierta a esta posibilidad. La cita fue hermosa, simple, sin pretensiones. Daniel no intentó impresionarme con restaurantes caros, solo me trató con respeto, escuchó genuinamente cuando hablaba, me hizo reír. Y cuando me llevó a casa, no intentó besarme. Solo me agradeció por una noche maravillosa y me preguntó si podríamos repetirlo. 3 años han pasado desde aquella Navidad. 3 años desde la risa cruel que finalmente rompió mi silencio y me dio el valor de salir. Y mi vida hoy es irreconocible de lo que era entonces. Mateo está en su 3er año de derecho. Tiene una pasantía en una organización sin fines de lucro que ofrece servicios legales gratuitos a víctimas de violencia doméstica. Cuando me cuenta sobre sus casos, veo tanta compasión en sus ojos, tanta determinación de hacer una diferencia. Valentina está en la preparatoria, capitana del equipo de voleibol. Es fuerte, asertiva, segura de sí misma de maneras que yo nunca fui a su edad. Tiene un novio, un chico dulce que la trata con respeto. La primera vez que me lo presentó, los observé interactuar buscando señales de alarma. Pero lo que vi fue comunicación saludable, límites claros, respeto mutuo. Daniel y yo llevamos 2 años juntos ahora. Es una relación diferente a todo lo que conocí con Roberto. Es tranquila, estable, basada en el respeto mutuo y la comunicación abierta. No hay gritos, no hay insultos, no hay violencia de ningún tipo. Al principio, esa calma me asustaba. Estaba tan acostumbrada al drama que la paz se sentía extraña. Pero con el tiempo aprendí a confiar en ella. Aprendí que el amor verdadero no duele. Roberto se casó de nuevo con la mujer con la que me engañaba.
Parte de mí se pregunta si ella sabe en lo que se metió, pero no es mi responsabilidad advertirle. Cada persona tiene que hacer su propio camino. Las visitas de Roberto con los niños son esporádicas ahora, una vez cada 2 o 3 meses si acaso. Mateo ya es adulto legalmente y ha elegido no ver a su padre en absoluto. Valentina todavía acepta las visitas ocasionalmente, pero la relación es distante, formal. Ya no me lastima cuando no cumple sus promesas, me dijo recientemente, porque finalmente entendí que no tiene nada que ver conmigo. Es su problema, su incapacidad de ser un buen padre. Nuevo Amanecer ha prosperado más allá de mis sueños. Tuve que contratar empleados. El lugar está casi siempre lleno, pero más importante que el éxito financiero es el impacto que está teniendo. He perdido la cuenta de cuántas mujeres se han acercado a mí, han visto los recursos, han escuchado mi historia y han encontrado el valor para salir de situaciones abusivas. No todas, por supuesto. Algunas regresan con sus abusadores, y eso está bien. Yo también regresé, emocionalmente si no físicamente, muchas veces antes de que finalmente saliera. Lo importante es que la semilla está plantada, que saben que hay otra opción, que cuando estén listas habrá ayuda disponible. Hace unos meses la doctora Mendoza me invitó a hablar en un panel sobre violencia doméstica en un evento comunitario. Me paré en ese escenario, con las manos temblando y la voz quebrándose al principio, y conté mi historia. Hablé sobre los años de abuso, sobre la Navidad con mi brazo roto, sobre la risa cruel que finalmente me despertó. Hablé sobre el miedo, sobre el proceso legal, sobre la reconstrucción. Y cuando terminé, la sala completa se puso de pie en un aplauso que duró varios minutos. Una fila de mujeres esperó para hablar conmigo. Algunas solo querían agradecerme, otras querían consejos, y algunas, con lágrimas en los ojos, me confesaron que estaban viviendo exactamente lo que yo había vivido. Una mujer en particular me quedó grabada. Era mayor que yo, probablemente de unos 60 años. Se acercó al final cuando casi todos se habían ido. Llevo 40 años casada, me dijo en voz baja. 40 años pensando que era demasiado tarde para salir, que era demasiado vieja para empezar de nuevo. Pero hoy escuché tu historia y pensé, si ella pudo reconstruir su vida a los 42, tal vez yo también pueda a los 65. Tal vez nunca es demasiado tarde. Le di mi tarjeta, le conté sobre los recursos disponibles, le ofrecí mi teléfono. No sé si finalmente dejó a su esposo, pero sí sé que planté una semilla. Esta última Navidad, la tercera desde que salí, la pasamos en mi departamento. No teníamos decoraciones caras ni cenas elaboradas, pero teníamos algo mucho más valioso: paz. Cocinamos juntos, los tres. Mateo estuvo a cargo del pavo. Valentina hizo puré de papas. Yo preparé el postre, un pastel de chocolate que era la especialidad de mi madre. Daniel se unió a nosotros para la cena. Trajo a su hijo, Sebastián, un niño dulce que se llevó muy bien con Valentina. Clara también vino, por supuesto, junto con su esposo y sus hijas. Nos sentamos alrededor de mi mesa de comedor, que apenas cabía en la cocina pequeña, pero que de alguna manera acomodó a todos. Y cuando levantamos nuestras copas para brindar a medianoche, Valentina fue quien habló. «Quiero brindar por mamá», dijo con lágrimas en los ojos pero una sonrisa en el rostro. «Por ser la persona más valiente que conozco, por salvarnos, por enseñarnos que nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida. Te amo, mamá». «¡Salud!», exclamaron todos. Miré alrededor de esa mesa, a todas estas personas que amaba, y sentí una gratitud tan profunda que casi me ahogaba. 3 años atrás, en otra Navidad, en otra vida, había tocado fondo. Había estado rota, aterrada, sin esperanza, pero había sobrevivido, había salido, había reconstruido. Y ahora, sentada en mi pequeño departamento, rodeada de amor real y genuino, podía decir honestamente que era feliz. Roberto no imaginó que su crueldad sería su perdición. No imaginó que la mujer a la que llamaba inútil encontraría la fuerza para reconstruirse desde las cenizas. No imaginó que sus hijos crecerían para rechazar todo lo que él representaba. No imaginó que yo, Camila, la esposa sumisa y rota, me convertiría en dueña de mi propio negocio, madre de hijos fuertes y compasivos. Y yo no imaginé que tendría el valor para salir, pero lo tuve. Y si yo pude, tú también puedes. Esta es mi historia.
Una historia de dolor, sí, pero también de supervivencia, de oscuridad, pero también de luz, de estar rota, pero también de sanar. Y si algo de lo que compartí resuena contigo, si estás viviendo lo que yo viví, por favor escucha esto. No estás sola, no es tu culpa, y hay salida. No será fácil. Habrá momentos en los que quieras rendirte. Habrá días tan oscuros que no podrás ver la luz, pero te prometo, con cada fibra de mi ser, que del otro lado está la vida que mereces. Una vida de paz, de dignidad, de amor propio. Busca ayuda. Llama a una línea de apoyo. Habla con alguien de confianza. Haz un plan. Guarda evidencia. Y cuando estés lista, da ese paso aterrador pero liberador hacia afuera, porque la vida es demasiado preciosa, demasiado corta, para vivirla con miedo, y el amor verdadero nunca te hará sentir pequeña, nunca te hará sentir que no eres suficiente, nunca te dejará con huesos rotos y un alma destrozada. Mereces ser amada con gentileza, mereces ser tratada con respeto, mereces despertar cada mañana sin miedo, y si nadie te lo ha dicho hoy, yo te lo digo, eres valiosa, eres fuerte, eres capaz, y mereces toda la felicidad del mundo. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Y si necesitas una señal para tomar esa decisión que has estado posponiendo, esta es tu señal. Eres más fuerte de lo que crees. Eres más valiosa de lo que te han hecho creer. Y tu vida está esperándote del otro lado del miedo, con amor, esperanza, y la certeza de que siempre hay un nuevo amanecer después de la noche más oscura. Esta fue mi historia. Y tal vez, solo tal vez, sea el comienzo de la tuya. No olvides suscribirte a este canal si esta historia tocó tu corazón. Deja tu comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compártelo, porque a veces una historia puede salvar una vida, y tu vida vale la pena ser salvada.